Vieja egoísta, vamos a acabar con ella hoy mismo. Esas fueron las palabras exactas que escuché salir de la boca de mi hija Roberta mientras yo estaba parada detrás de la puerta de la cocina, invisible para ella y mi yerno Héctor. No nos va a hacer falta, completó él, mientras revolvía algo blanco dentro de mi copa de champagne. Mi corazón se detuvo completamente. 64 años de vida, y mi propia hija me estaba llamando vieja egoísta mientras preparaba algo para matarme en mi propia fiesta de cumpleaños. Me quedé paralizada, agarrada del marco de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era imposible. Tenía que ser una pesadilla. Pero el sonido de la cucharita de plata golpeando suavemente el cristal de la copa me confirmó que esto era terriblemente real. ¿Cuánto tiempo tardará?, susurró Roberta, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie la escuchara. Media hora para que haga efecto, 1 hora para que todo termine. Van a pensar que fue su corazón. Una mujer de su edad, la emoción de la fiesta, el alcohol, es perfectamente creíble. La voz de Héctor sonaba tan técnica, tan fría, como si estuviera hablando de reparar un electrodoméstico y no de asesinar a su suegra. ¿Y si alguien sospecha algo?, preguntó Roberta con una ansiedad que nunca le había escuchado antes. Nadie va a sospechar nada. Todos saben que ella tiene problemas de presión. Además, ¿quién investigaría la muerte de una anciana en su propia fiesta de cumpleaños? Será tristeza familiar, no homicidio. Anciana. Me llamó anciana como si fuera un objeto que ya no sirve. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar de indignación y dolor. Perfecto, murmuró Roberta. Ya era hora de que esta situación se resolviera. Desde que heredó la propiedad de la tía Marta se ha vuelto insoportable. Cree que puede hacer lo que se le ocurra con su dinero. $200,000 que nos pertenecen por derecho, agregó Héctor. Nosotros somos su familia directa. Esa casa debería ser nuestra. Y lo será, muy pronto, dijo Roberta con una satisfacción que me heló la sangre. Florencia, ¿dónde te metiste?, gritó desde el comedor mi vecina Elvira. Todos estamos esperando para brindar por ti. Ya voy, logré responder, aunque mi voz sonaba extraña hasta para mí. Roberta y Héctor se separaron inmediatamente. Él se guardó algo en el bolsillo de su saco negro y ella levantó la copa envenenada con la sonrisa más dulce que le había visto en años. Mamá, ven acá. Esta copa es especialmente para ti, me dijo cuando entré al comedor, extendiéndome el champagne como si fuera el gesto más amoroso del mundo. Sus ojos brillaban de una manera extraña. Ahora que sabía la verdad, podía ver la anticipación macabra en su mirada. Estaba emocionada por mi muerte. 15 personas me miraban expectantes. Familiares que hacía años no veía, vecinos queridos, hasta algunos compañeros de mi antiguo trabajo en la oficina de contabilidad. Todos sonriendo, aplaudiendo suavemente, esperando que tomara esa copa y muriera frente a sus ojos sin que supieran lo que estaba pasando. «Qué linda te ves, Florencia», me dijo Cristina Solís, la madre de Héctor, desde su silla. «Esta noche estás radiante. Ese vestido rojo te queda precioso». ¿Radiante? Mientras mi hija me preparaba un ataúd líquido, me pregunté si Cristina sabía lo que estaba pasando. Siempre había sido fría conmigo, siempre comentando que yo era demasiado independiente para mi edad. «Gracias, Cristina», logré decir, tomando la copa entre mis manos temblorosas. El cristal estaba frío contra mis palmas sudorosas. El champagne burbujeaba normalmente, como si no hubiera nada mortal disolviéndose en él. «Vamos, mamá, brinda con nosotros», insistió Roberta con esa voz melosa que nunca usaba conmigo. «Por tus 64 años bien vividos». Años bien vividos. Como si ya estuvieran en pasado. Como si mi vida ya hubiera terminado. Héctor levantó su copa con una sonrisa que ahora me parecía diabólica. Por la mujer más fuerte que conocemos. Fuerte. Qué ironía cruel. Si supieran que en ese momento me sentía como papel mojado, completamente destruida por dentro, traicionada por la única persona que pensé que siempre me amaría sin condiciones. «Por la abuela más linda del mundo», gritó mi primo Augusto desde el otro lado de la mesa. Todos levantaron sus copas esperando que yo bebiera primero. La tradición familiar. La cumpleañera siempre bebe primero, siempre da el primer sorbo para que los demás puedan seguir. Levanté la copa hacia mis labios, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, especialmente las de Roberta y Héctor,
que me observaban como halcones esperando que su presa cayera en la trampa. «Espera, abuela», gritó de repente mi nieta Sofía, la hija de Roberta, corriendo hacia mí con su vestidito amarillo. «Quiero hacer pipí urgente». «Ahora no, Sofía», le dijo Roberta bruscamente, con una irritación que trató de disimular. «La abuela está ocupada con algo importante». «Pero me voy a hacer encima», lloró la niña, agarrándose de mi vestido con sus manitas pequeñas. Dejé la copa sobre la mesa sin pensarlo 2 veces. Los instintos de abuela son más fuertes que cualquier protocolo social. «No te preocupes, mi amor. Vamos al baño rápido». Vi cómo Roberta y Héctor intercambiaron una mirada de frustración y enojo. Su plan perfecto se estaba retrasando por una niña de 5 años que necesitaba ir al baño. El destino tiene formas extrañas de intervenir. Cuando regresé 3 minutos después, mi copa estaba exactamente en el mismo lugar, pero algo había cambiado. La servilleta que había puesto debajo ahora estaba doblada diferente, y había una pequeña mancha húmeda en el mantel que no había notado antes. «¿Todo bien?», preguntó Héctor con una sonrisa forzada, pero sus ojos me estudiaban intensamente. «Perfecto», respondí, tomando nuevamente la copa. Pero esta vez, cuando la levanté hacia mis labios, pude oler algo extraño. Un aroma químico muy sutil, casi imperceptible, mezclado con las burbujas del champañe. Era como el olor del hospital, medicinal y artificial. «Por Florencia Pacheco», gritó Elvira emocionada, levantando su copa hacia el techo. «Por muchos años más de vida y felicidad». Muchos años más de vida. Si ella supiera que estaba brindando por mi muerte inminente. Todos corearon «salud», al mismo tiempo, llenando el comedor de alegría falsa. Acerqué la copa a mi boca, consciente de que todos me observaban como si fuera el espectáculo principal de un circo macabro. El líquido dorado tocó mis labios, y sentí el cosquilleo familiar de las burbujas. Pero justo en el momento en que el champaña envenenado iba a entrar en mi garganta, tomé la decisión más importante de toda mi vida. No iba a morir esa noche. No sin antes descubrir exactamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para deshacerse de mí. Y definitivamente no sin asegurarme de que pagaran por cada segundo de traición y dolor que me habían causado. La copa seguía en mis manos, pero yo ya tenía un plan formándose en mi mente. Esta guerra apenas comenzaba. Fingí que bebía, apenas mojando mis labios con el champaña envenenado, y sonreí como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, mi mundo se había desmoronado completamente. Mientras todos aplaudían y celebraban, yo no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este momento. ¿Cuándo exactamente mi hija había decidido que yo merecía morir? La respuesta estaba en los últimos 30 años de mi vida. Desde que Roberta era pequeña, siempre había sido la favorita de toda la familia extensa. Mi hermana Marta la adoraba, mis padres la consentían, hasta los vecinos comentaban qué niña tan perfecta y educada era. Yo, en cambio, siempre fui la oveja negra, la divorciada, la que trabajaba fuera de casa cuando las otras mujeres se quedaban cuidando el hogar, la que se atrevía a tener opiniones propias y a contradecir a los hombres de la familia. Florencia es muy rebelde, decía mi madre cada vez que yo intentaba tomar una decisión independiente. No sabe cuál es su lugar. Mi lugar. Como si las mujeres tuviéramos que estar en un lugar específico, encerradas, calladas, obedientes. Cuando me divorcié del padre de Roberta, el escándalo familiar fue monumental. Era 1995, y las mujeres decentes no se divorciaban por incompatibilidad de caracteres. Se suponía que tenía que aguantar los gritos, las humillaciones, el control económico, porque para eso se casa una. Piensa en tu hija, me repetían constantemente. ¿Qué va a hacer de Roberta sin un padre en casa? Pero yo pensaba en mi hija. Pensaba en que no quería que creciera viendo a su madre sometida, golpeada emocionalmente, convertida en una sombra de sí misma. Quería que supiera que las mujeres podemos elegir, que podemos decir no, que podemos empezar de nuevo. Qué equivocada estuve. El divorcio me costó la mitad de mis amistades. Las familias decentes dejaron de invitarme a las reuniones. En el trabajo, los compañeros masculinos comenzaron a tratarme como si fuera una amenaza, como si el divorcio fuera contagioso. Pero lo más doloroso fue ver cómo Roberta comenzó a avergonzarse de mí. Tenía 12 años cuando firmamos los papeles, y desde ese momento empezó a pasar más tiempo en casa de mis padres, donde la trataban como a una princesita huérfana.
Mi mamá es muy dramática, la escuché decir una vez por teléfono con su amiga. No sabe vivir en paz. Dramática por no aceptar que mi esposo me gritara delante de ella. Dramática por querer trabajar y ganar mi propio dinero. Dramática por negarme a fingir que era feliz cuando me estaba muriendo por dentro. Durante la adolescencia de Roberta, la situación empeoró. Ella vivía prácticamente con mis padres, quienes le daban todo lo que yo no podía comprar con mi sueldo de secretaria contable. Ropa de marca, vacaciones caras, hasta un auto nuevo cuando cumplió 18 años. ¿Por qué no puede ser como las otras mamás?, me preguntó el día de su graduación, mientras yo llegaba directamente del trabajo, todavía con el uniforme puesto. ¿Por qué siempre tienes que trabajar? Porque tengo que pagar la renta, la comida, tus estudios, le expliqué por centésima vez. Tu papá no nos ayuda económicamente. Los papás de mis amigas también trabajan, pero sus mamás se quedan en casa y las esperan con la comida lista. Sus papás ganan 5 veces más que yo, Roberta. Y sus mamás no fueron abandonadas con una niña de 12 años. Pero ella no quería entender. Para ella, yo era la culpable de que nuestra vida no fuera como la de las familias de sus amigas ricas del colegio privado donde estudiaba gracias a una beca que conseguí trabajando fines de semana. Cuando conoció a Héctor en la universidad, todo cambió. Él venía de una familia adinerada, tenía estudios de derecho, prometía darle la vida cómoda que ella siempre había querido. Y desde el primer día, me trató como si fuera una empleada doméstica. Su hija es una joya, me dijo la primera vez que vino a cenar a casa. Lástima que haya crecido en circunstancias tan complicadas. Circunstancias complicadas. Como si yo hubiera elegido ser abandonada. Como si trabajar 60 horas semanales para mantener a mi hija fuera una decisión egoísta. La boda fue otro calvario. Cristina, la madre de Héctor, se encargó de organizarlo todo porque Florencia no tiene experiencia en eventos elegantes. Yo pagué la mitad de los gastos vaciando mis ahorros, pero en las fotos parecía una invitada más, relegada a un rincón. Gracias por hacer posible este día, me dijo Roberta después de la ceremonia. Pero no sonaba agradecida. Sonaba aliviada, como si finalmente se hubiera librado de la carga de tener una madre tan poco conveniente. Después del matrimonio, las visitas se volvieron esporádicas. Roberta y Héctor construyeron su vida perfecta en una casa de $200,000 que pagaron sus padres. Yo seguía en mi pequeño apartamento, trabajando, ahorrando cada centavo, soñando con el día en que pudiera retirarme con dignidad. Hace 6 meses, mi hermana Marta murió de cáncer. Fueron los meses más difíciles de mi vida. Yo fui quien la cuidó durante su enfermedad, quien estuvo en el hospital todas las noches, quien le dio de comer cuando ya no podía hacerlo sola. Roberta apareció en el funeral vestida de negro elegante, llorando discretamente, recibiendo las condolencias como si hubiera sido ella quien sacrificó medio año de su vida cuidando a mi hermana. Una semana después del entierro, el abogado me citó para la lectura del testamento. Marta me había dejado su casa, una propiedad en el centro de la ciudad valuada en más de $300,000. Ella sabía que eras la única que realmente la amaba, me explicó el abogado. Me dijo textualmente: Florencia se sacrificó por mí cuando nadie más lo hizo. Es justo que tenga seguridad económica en sus últimos años. Mis últimos años. Las palabras me dolieron, pero entendí lo que Marta había querido hacer. Después de décadas de lucha, finalmente tendría una casa propia, estabilidad, la posibilidad de vivir sin angustias económicas. Cuando le conté a Roberta sobre la herencia, su reacción fue extraña. No se alegró por mí. Se quedó callada, calculando, como si estuviera resolviendo un problema matemático. ¿Vas a vender la casa?, me preguntó después de unos minutos. No lo sé. Tal vez me mude ahí. Es mucho más grande que mi apartamento. Pero mamá, ¿no te parece muy grande para una persona sola? Podrías venderla e invertir el dinero. O podría vivir cómodamente por primera vez en mi vida, le respondí. Desde ese día, las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes. Roberta y Héctor empezaron a visitarme semanalmente, cosa que no habían hecho en años. Siempre con el mismo tema, la conveniencia de vender la propiedad. Podríamos ayudarte a encontrar algo más pequeño y moderno, insistía Héctor. Una casa tan antigua debe tener muchos gastos de mantenimiento. Además, mamá, ya tienes 64 años. ¿Para qué necesitas tanto espacio?
Pero yo había tomado una decisión. Por primera vez en mi vida adulta, iba a hacer exactamente lo que quería, sin pedirle permiso a nadie. Me mudaría a la casa de Marta, la renovaría poco a poco, tal vez adoptaría un gato, plantaría un jardín. Sería mi casa, mi espacio, mi decisión. Ahora, parada en mi comedor con una copa de champaña envenenado en las manos, entendía perfectamente por qué mis planes los habían llevado a planear mi asesinato. No era solo por el dinero. Era porque una mujer como yo no tenía derecho a ser feliz. No tenía derecho a tomar decisiones independientes. No tenía derecho a vivir. Pero se habían equivocado conmigo. Esta vieja egoísta todavía tenía muchas cartas por jugar. La herencia de mi hermana Marta no era solo una casa. Era mi sentencia de muerte, aunque yo no lo supiera en ese momento. 3 días después del funeral, cuando el abogado me entregó las llaves de la propiedad, sentí por primera vez en décadas que el destino me sonreía. La casa estaba ubicada en el centro histórico de la ciudad, una construcción de principios del siglo pasado con techos altos, pisos de mármol original y un jardín trasero que daba a una plazuela tranquila. $320,000 de valor comercial me había explicado el tasador que contraté para el seguro. Y subiendo cada año. Esta zona se está revalorizando muchísimo. $320,000. Nunca en mi vida había tenido algo que valiera tanto dinero. Durante 40 años trabajé limpiando oficinas, cuidando niños, vendiendo productos de belleza casa por casa, ahorrando centavo tras centavo. Mi mayor logro económico había sido comprar mi pequeño apartamento de 2 habitaciones por $30,000 en 1998. Pero esta casa era diferente. Esta casa representaba libertad. La primera vez que Roberta la visitó, caminó por los cuartos en silencio, tocando las paredes, midiendo los espacios con la mirada. Parecía estar haciendo un inventario mental. Está muy deteriorada, mamá, fue lo primero que dijo después de recorrer toda la propiedad. Vas a necesitar mucho dinero para las reparaciones. Era cierto que necesitaba trabajo. Los años de enfermedad de Marta habían pasado factura. Había humedad en algunas paredes, la instalación eléctrica era antigua, y el jardín estaba completamente descuidado. Nada que no se pueda arreglar poco a poco, le respondí, pero ella negó con la cabeza. Mamá, sé realista. Tienes 64 años. ¿De verdad quieres meterte en la pesadilla de una remodelación a tu edad? Tengo 64 años, no 90. Todavía puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. Héctor, que había estado callado durante toda la conversación, carraspeó. Suegra, con todo respeto, Roberta tiene razón. Esta casa es un proyecto muy grande para una persona sola. Nosotros podríamos ayudarla a venderla y encontrar algo más adecuado para usted. Algo más adecuado. Un apartamento moderno, tal vez en uno de esos complejos para adultos mayores. Sin escaleras, con seguridad las 24 horas, actividades programadas. La forma en que dijo adultos mayores me hizo sentir como si ya tuviera un pie en la tumba. No necesito que me cuiden como a una inválida, respondí más bruscamente de lo que pretendía. Roberta suspiró con esa paciencia exagerada que usan los adultos con los niños caprichosos. Nadie está diciendo que seas inválida, mamá. Solo estamos pensando en tu bienestar. Mi bienestar. Como si ellos supieran que era lo mejor para mí. Durante las siguientes semanas, las visitas se volvieron más insistentes. Siempre llegaban con expertos que casualmente conocían. Un arquitecto que me explicaba los costos astronómicos de las reparaciones necesarias. Un agente inmobiliario que me mostraba oportunidades únicas en complejos residenciales para personas mayores. Un contador que me calculaba los gastos anuales de mantenimiento de una propiedad tan grande. $200,000, me decía el arquitecto mostrándome un presupuesto detallado. Eso necesitaría invertir para dejar la casa en condiciones óptimas. Pero si la vende como está, podría obtener 250,000 limpios, agregaba inmediatamente el agente inmobiliario. Y con ese dinero comprar algo moderno y cómodo por 120,000, más invertir el resto para su futuro. Todo sonaba muy lógico, muy sensato, muy conveniente. Excepto por un detalle. Yo no quería vender. Por primera vez en mi vida tenía algo realmente mío. No un apartamento comprado con crédito a 20 años. No muebles de segunda mano. No una vida armada con sobras y sacrificios.
Tenía una casa grande, con historia, con personalidad. Tenía un jardín donde podía plantar las flores que quisiera. Tenía espacio para recibir visitas, para tener una biblioteca, para vivir como siempre había soñado. Mamá, tenemos que hablar seriamente, me dijo Roberta una tarde mientras tomábamos café en la cocina de la casa de Marta. Héctor y yo hemos estado pensando. ¿En qué? Nosotros podríamos comprar la casa. Las palabras cayeron como una bomba en la conversación. Roberta las dijo con naturalidad, como si estuviera proponiendo cambiar el canal de televisión. ¿Comprarla? Sí. Te daríamos $200,000 en efectivo, más de lo que conseguirías vendiendo a un extraño. Tú podrías comprarte algo cómodo y moderno, y nosotros nos haríamos cargo de todas las reparaciones y el mantenimiento. Pero esta casa vale más de $300,000. Héctor se inclinó hacia adelante con su sonrisa de abogado. En el mercado, tal vez. Pero considerando el estado actual, los gastos que representa, y el hecho de que somos familia, creemos que $200,000 es una oferta muy justa. Además, agregó Roberta, así la casa se queda en la familia. ¿No te parece hermoso? La casa de la tía Marta seguiría siendo parte de nuestra historia familiar. Durante un momento, casi me dejé convencer por la lógica emocional del argumento. Sonaba bonito, familiar, apropiado. Pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Una ansiedad, una urgencia que no terminaba de entender. Necesito pensarlo, les dije. Por supuesto, respondió Héctor inmediatamente. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero recuerde que esta oferta no va a estar disponible para siempre. El mercado inmobiliario es muy volátil. Esa noche, sola en mi apartamento, hice números en un cuaderno viejo. Si vendía la casa por $200,000 y compraba un apartamento moderno por $120,000, me quedarían $80,000 para vivir. $80,000 sonaban como mucho dinero, pero divididos entre los años que me quedaban de vida, no era tanto. Si vivía otros 20 años, serían $4,000 anuales extra. $330 mensuales. En cambio, si me quedaba con la casa, tendría una propiedad que se revalorizaba cada año. Podría alquilar habitaciones a estudiantes universitarios para generar ingresos. Podría vender cuando realmente fuera muy mayor para mudarme a un lugar más pequeño, pero por el valor real de mercado. Matemáticamente, quedarme con la casa era la decisión más inteligente. Emocionalmente, también era lo que quería. Al día siguiente les dije que había decidido conservar la propiedad. La reacción de Roberta fue inmediata y devastadora. ¿Estás loca?, me gritó por primera vez en años. ¿Te das cuenta de lo que estás rechazando? Una oferta que no me conviene, respondí con calma. Te estamos ofreciendo una fortuna. Me están ofreciendo $100,000 menos de lo que vale la casa. Héctor trató de mantener la compostura, pero podía ver la furia en sus ojos. Suegra, creo que no está entendiendo la situación. Esa casa va a ser una carga económica enorme para usted. Los impuestos, el mantenimiento, los gastos de servicios. Son gastos que puedo pagar con los alquileres que voy a recibir. Alquileres. Roberta me miró como si hubiera anunciado que me iba a unir al circo. Vas a convertir la casa de la tía Marta en una pensión. Voy a convertir mi casa en lo que yo quiera. Mi casa. Esas dos palabras cambiaron algo en el ambiente. Por primera vez, Roberta entendió que hablaba en serio. Mamá, por favor reconsidéralo. Esta decisión va a arruinar tu futuro. Esta decisión va a asegurar mi futuro. Se fueron sin despedirse, y durante 2 semanas no supe nada de ellos. Después empezaron las llamadas extrañas. Roberta me hablaba todos los días, preguntando por mi salud, por mis planes, por mis finanzas. Como si estuviera monitoreando mi estado mental. ¿Has pensado más en lo que hablamos?, me preguntaba cada vez. Mi decisión no va a cambiar. Pero mamá, ¿y si te enfermas? ¿Y si necesitas cuidados especiales? ¿Cómo vas a pagar? De la misma forma que he pagado todo en mi vida. Trabajando. Ya no tienes edad para trabajar. Esa frase me persiguió durante días. Ya no tienes edad para trabajar. Como si a los 64 años fuera una carga inútil para la sociedad. Una semana antes de mi cumpleaños,
Héctor me visitó solo. Era la primera vez que venía sin Roberta. Suegra, necesito hablar con usted como abogado, no como yerno. ¿De qué? De las consecuencias legales de sus decisiones. Si usted se queda con esa casa y algo le pasa, va a crear problemas enormes para su hija. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de herencia, de impuestos, de mantenimiento de la propiedad. Roberta va a heredar una carga, no un beneficio. Roberta va a heredar una casa que vale más de $300,000. Solo si está en buenas condiciones. Si usted no puede mantenerla adecuadamente, va a heredar una ruina. Me quedé callada, procesando la amenaza implícita en sus palabras. Además, continuó, a su edad, cualquier cosa puede pasar. Un accidente, una enfermedad, un problema cognitivo. Si eso sucede, van a tener que vender la casa de emergencia, probablemente por mucho menos de lo que vale. ¿Me estás amenazando? Le estoy explicando la realidad. Esa noche entendí que no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Mientras yo fuera dueña de esa casa, tenía poder. Tenía opciones. Tenía independencia. Y eso era exactamente lo que no podían tolerar. Después de esa conversación con Héctor, las cosas cambiaron drásticamente. De repente, mi hija se convirtió en la nuera más atenta del mundo. Roberta empezó a llamarme todos los días, a veces 2 veces. Solo quería saber cómo estás, mamá. Su voz sonaba dulce, preocupada, completamente diferente al tono frío que había usado durante años. ¿Has comido bien? ¿Tomaste tus medicamentos para la presión? ¿Necesitas que vaya a ayudarte con algo? Al principio pensé que tal vez se había dado cuenta de lo dura que había sido conmigo, que finalmente había entendido que yo también merecía cariño y consideración. Qué ingenua fui. Las visitas también se multiplicaron. Roberta y Héctor aparecían en mi apartamento con cualquier excusa. Traían comida, ofrecían ayuda con las compras, se quedaban horas hablando de cosas triviales. Mamá, te ves un poco pálida. ¿Estás durmiendo bien? Me siento perfectamente, Roberta. Tal vez deberías ir al médico. A nuestra edad hay que cuidarse más. Nuestra edad. Ella tenía 38 años, yo 64. No había nuestra edad. ¿Has seguido pensando en la casa de la tía Marta?, preguntaba Héctor casualmente, como quien pregunta por el clima. Mi decisión sigue siendo la misma. Por supuesto, por supuesto. Solo queríamos asegurarnos de que no te sintieras presionada a tomar una decisión tan importante tú sola. Tú sola. Como si necesitara supervisión para manejar mi propia vida. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles, encontré algo extraño en mi buzón. Una carta del banco informándome sobre nuevas opciones de inversión para adultos mayores. Nunca me había suscrito a ese tipo de correspondencia. Al día siguiente llegó un folleto de un complejo residencial para personas de la tercera edad. Vida plena y sin preocupaciones para sus años dorados. Después aparecieron catálogos de servicios médicos domiciliarios, información sobre seguros de vida, hasta un panfleto sobre cómo preparar su testamento a tiempo. Alguien estaba dando mi nombre y dirección a empresas que vendían servicios para personas mayores. Alguien que quería que me sintiera vieja, vulnerable, necesitada de ayuda. ¿Recibiste nuestra sorpresa?, me preguntó Roberta durante una de sus llamadas diarias. ¡Qué sorpresa! Héctor y yo estuvimos pensando que, para tu cumpleaños, en lugar de regalarte algo material, podríamos organizarte una fiesta. Una fiesta. En 30 años de distancia emocional, nunca habían querido organizar nada para mi cumpleaños. No es necesario, Roberta. Nunca me han gustado las celebraciones grandes. Pero mamá, 65 años es una edad especial. Además, hace tanto tiempo que no nos reunimos como familia. Tengo 64 años, no 65. Ay, tienes razón. 64. El tiempo pasa tan rápido. Pero yo sabía que no había sido un error. Héctor y Roberta querían que me sintiera más vieja de lo que era. Querían que aceptara que ya había llegado mi momento de retiro, de dependencia, de entregar el control de mi vida a los más jóvenes. Invitaremos a toda la familia, continuó Roberta con entusiasmo. Los primos, los vecinos,
hasta algunos de tus antiguos compañeros de trabajo. Será hermoso. Realmente no quiero una fiesta grande. Mamá, por favor, déjanos hacer esto por ti. Queremos demostrar cuánto te amamos. Cuánto me amaban. Después de años de indiferencia, de comentarios hirientes, de hacerme sentir como una carga familiar. Lo haremos en tu casa, agregó Héctor. En tu apartamento. Para que estés cómoda en tu propio espacio. Mi apartamento apenas tenía lugar para 5 personas. Si querían invitar a tanta gente, tendríamos que estar apiñados como sardinas. Podríamos hacerla en un salón de eventos, sugerí. No, no. Tiene que ser en tu casa. Más íntimo, más familiar. Insistieron tanto que finalmente acepté. Pero había algo en su insistencia que me incomodaba. Era como si necesitaran que la celebración fuera exactamente en mi apartamento, exactamente con esa gente específica. Una semana antes del cumpleaños, Cristina Solís me visitó sola. Era la primera vez que la suegra de mi hija venía a mi casa sin acompañantes. Florencia, qué gusto verte, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quería conversar contigo sobre algunas cosas. ¿Qué cosas? Sobre tu situación actual. Héctor me contó de la herencia de tu hermana. Y me parece maravilloso que hayas tenido esa suerte. Pero también me preocupa. ¿Por qué te preocuparía mi herencia? Cristina se acomodó en mi sillón como si fuera su propia casa. Porque a nuestra edad, manejar tanto dinero puede ser complicado. Hay muchas personas que se aprovechan de las mujeres mayores que viven solas. Tengo 64 años, Cristina, no 90. Y tengo toda mi capacidad mental intacta. Por supuesto. Pero los estafadores son muy hábiles. Podrían convencerte de hacer inversiones peligrosas, de firmar contratos que no entiendes completamente. Contratos como el que tu hijo quiere que firme para vender mi casa por $100,000 menos de su valor. La sonrisa de Cristina se tensó. Eso es diferente. Héctor y Roberta son tu familia. Ellos nunca te harían daño. Claro que no. Además, Florencia, seamos honestas. ¿Qué vas a hacer realmente con una casa tan grande? ¿Vivir sola en esos cuartos enormes? ¿Limpiar escaleras que te van a lastimar la espalda? Voy a vivir como quiera vivir. Pero piensa en Roberta. Piensa en tu nieta. Si algo te pasa en esa casa, si te caes, si te enfermas, van a ser ellas las que sufran las consecuencias. Otra vez la misma amenaza disfrazada de preocupación. Como si mi existencia independiente fuera automáticamente un problema para mi familia. Cristina, agradezco tu visita, pero mis decisiones sobre mi vida son exactamente eso, mías. Se fue sin despedirse, pero antes de salir se detuvo en la puerta. Espero que reconsideres, Florencia, por tu propio bien. Esa noche no pude dormir. Las palabras por tu propio bien resonaban en mi cabeza como una amenaza. 3 días antes de mi cumpleaños, Roberta llegó con bolsas del supermercado. Vine a ayudarte con las compras para la fiesta, me dijo alegremente. Yo ya había comprado todo lo necesario. Ay, mamá, pero necesitamos más cosas. Van a venir como 15 personas. Empezó a sacar productos del mercado, champagne, vino, quesos importados, jamón serrano, mariscos, frutas exóticas. Cosas que costaban 3 veces más que la comida normal. Roberta, esto es demasiado caro. No necesitamos tanto lujo. Mamá, es tu cumpleaños. Te lo mereces. Me dio un abrazo que me sorprendió por su intensidad. Queremos que esta noche sea perfecta. ¿Perfecta para qué? Para celebrar tu vida. Para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Todo lo que había hecho por ellos. Después de años de hacerme sentir como si fuera una carga, de repente valoraban mis sacrificios. El día antes de la fiesta, Héctor apareció con una botella de champagne francés. Esto es especial para usted, suegra. Un Dom Pérignon del 96. Cuesta $300 la botella. ¿$300? Héctor, eso es una exageración. Nada es demasiado para la mujer que crió a mi esposa. La mujer que crió a su esposa.
como si finalmente hubiera entendido que yo había hecho algo valioso. Lo guardaremos para el brindis especial, me dijo, poniendo la botella en mi refrigerador. Usted va a beber de esta botella, y nosotros del champagne normal. No es necesario esa diferencia. Claro que sí. Usted es la homenajeada. La noche de mi cumpleaños, mientras me preparaba para la fiesta, me miré en el espejo. Mi cabello gris estaba peinado con cuidado, mi vestido rojo me quedaba bien, mis ojos todavía brillaban con inteligencia. No parecía una mujer que necesitara que otros tomaran decisiones por ella. No parecía una mujer que fuera una carga para su familia. No parecía una mujer que mereciera morir. Pero cuando bajé al comedor y vi las caras expectantes de todos los invitados, cuando vi la botella de champaña especial esperándome en la mesa, cuando vi las sonrisas demasiado brillantes de Roberta y Héctor, entendí que algo estaba terriblemente mal. Algo en sus ojos me decía que esta no era una celebración. Era una despedida. Y yo era la única que no sabía que me estaba despidiendo para siempre. Hasta que los escuché en la cocina planeando mi muerte. Después de escuchar esas palabras terribles desde la cocina, regresé al comedor fingiendo normalidad, pero mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. ¿Todo bien, mamá?, me preguntó Roberta cuando me vio regresar. Su sonrisa parecía tallada en piedra. Perfectamente, logré responder, aunque sentía que mi voz sonaba extraña. Me senté en mi silla mientras todos continuaban conversando alegremente, ajenos al horror que acababa de descubrir. Mi vecina Elvira me contaba sobre sus nietos. Mi primo Augusto hacía chistes sobre la edad, los antiguos compañeros de trabajo recordaban anécdotas graciosas. Pero yo no podía concentrarme en nada excepto en la copa de champagne que Roberta había colocado frente a mí. El cristal brillaba bajo la luz, las burbujas subían normalmente, pero yo sabía que había algo mortal disuelto en ese líquido dorado. «Florencia, ¿te sientes bien?», me preguntó Cristina desde su lugar. «Te ves un poco pálida». «Estoy perfecta», mentí, forzando una sonrisa. Pero por dentro estaba calculando mis opciones. No podía simplemente levantarme y acusar a mi hija de intento de asesinato frente a 15 personas. Nadie me creería. Pensarían que me había vuelto loca, que la edad me estaba afectando la mente. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas concretas de lo que estaban haciendo. «Disculpen un momento», dije, levantándome de la mesa. «Voy al baño». En lugar de ir al baño, caminé silenciosamente hacia mi habitación y tomé mi teléfono celular. Era un modelo básico, pero tenía cámara y grabadora de audio. Mis manos temblaban mientras buscaba la función de grabación. Desde el pasillo, podía escuchar las conversaciones del comedor. Todos parecían estar pasando un buen rato, completamente inconscientes de que estaban asistiendo a lo que se suponía que sería mi última cena. Regresé al comedor con el teléfono escondido en el bolsillo de mi vestido, la grabadora activada. «Ya era hora», bromeó Héctor. «Pensamos que te habías perdido en tu propia casa». «Solo necesitaba retocar mi maquillaje», respondí, sentándome nuevamente frente a mi copa envenenada. Durante los siguientes 20 minutos, esperé alguna oportunidad de capturar evidencia audio de lo que habían hecho. Pero Roberta y Héctor se comportaban como los yernos más devotos del mundo, atentos, cariñosos, preocupados por mi comodidad. «¿Quiere que le traiga algo más, suegra?», preguntaba Héctor cada 5 minutos. «¿Estás cómoda, mamá? ¿Necesitas un cojín para la espalda?», insistía Roberta. Era una actuación perfecta para el público presente. «Creo que es hora del brindis especial», anunció finalmente Roberta, poniéndose de pie. Todos los invitados se emocionaron, levantando sus copas y mirándome expectantes. «Mamá, toma tu champagne», me dijo Roberta, señalando mi copa con una sonrisa radiante. «En un momento», respondí, fingiendo buscar algo en mi bolso. Pero mientras pretendía buscar, estaba desesperadamente tratando de idear un plan. ¿Cómo podía conseguir evidencia sin beber el veneno? Fue entonces cuando recordé a Elvira. Mi vecina Elvira Duarte había sido mi amiga durante más de 15 años. Era la única persona en esa sala en quien podía confiar completamente. Habíamos compartido secretos, problemas familiares, miedo sobre la vejez. Ella conocía mejor que nadie los problemas que tenía con Roberta. «Elvira», la llamé suavemente. «¿Podrías ayudarme un momento en la cocina?». «Por supuesto, querida».
Nos dirigimos a la cocina mientras los demás continuaban charlando en el comedor. Elvira, necesito pedirte algo muy importante, le susurré, asegurándome de que nadie más pudiera escucharnos. ¿Qué pasa, Florencia? Te ves muy nerviosa. Necesito que me ayudes a grabar algo. Con tu teléfono. ¿Grabar qué? Respiré profundo. Lo que estaba a punto de decir sonaría completamente loco. Creo que Roberta y Héctor pusieron algo en mi copa de champaña. Elvira me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Qué? ¿Estás segura? Los escuché hablando en la cocina hace una hora. Están tratando de envenenarme. Florencia, eso es imposible. Son tu familia. Elvira, por favor. Solo necesito que me ayudes a conseguir evidencia. Si estoy equivocada, después podremos reírnos de mi paranoia. Pero si tengo razón. La expresión de Elvira cambió gradualmente de incredulidad a preocupación genuina. ¿Qué quieres que haga? Quiero que regreses al comedor y trates de que Roberta y Héctor hablen sobre la copa. Pregúntales algo que los haga revelar la verdad. Y graba todo con tu teléfono. Pero ¿cómo voy a hacer eso sin que se den cuenta? Pon el teléfono en modo grabación y déjalo sobre la mesa, como si solo lo hubieras colocado ahí. O mételo en tu bolso, pero asegúrate de que el micrófono esté libre. Elvira asintió lentamente, aunque todavía parecía dudar de mi cordura. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a fingir que bebo la copa, pero necesito encontrar una forma de deshacerme del contenido sin que se den cuenta. Regresamos al comedor juntas. Elvira se sentó y discretamente activó la grabadora de su teléfono, colocándolo casualmente sobre la mesa cerca de donde estaban sentados Roberta y Héctor. «Perfecto», exclamó Roberta cuando me vio tomar mi copa. «Finalmente podemos hacer el brindis». Todos levantaron sus copas nuevamente. «Por Florencia Pacheco», gritó mi primo Augusto. «Por una mujer que siempre ha luchado por lo que cree». «Por muchos años más de vida y felicidad», agregó Elvira, mirándome significativamente. «Por la mejor madre y abuela del mundo», dijo Roberta con lágrimas en los ojos que parecían completamente reales. Acerqué la copa a mis labios, pero en el último segundo fingí un pequeño tropiezo. Algunas gotas del champagne se derramaron sobre mi vestido. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamé, poniéndome de pie rápidamente. «No te preocupes, mamá. Vamos a limpiar eso», dijo Roberta, pero pude ver un destello de frustración en sus ojos. Fui al baño a limpiarme, pero antes me detuve en la cocina. Rápidamente vacié la mitad del contenido de mi copa en el fregadero y la llené con champaña normal de una botella que había quedado abierta sobre el mostrador. Cuando regresé, todos me estaban esperando con paciencia. «¿Lista para el brindis?», preguntó Héctor. «Lista», respondí, levantando mi copa nuevamente. Esta vez bebí normalmente, sabiendo que ya no había peligro. «¡Salud!», gritaron todos al unísono. Pero mientras fingía celebrar, observaba cuidadosamente las caras de Roberta y Héctor. Esperaban ver algún efecto, algún síntoma. Sus ojos me estudiaban con una intensidad que confirmaba mis peores sospechas. «¿Te sientes bien, mamá?», preguntó Roberta después de unos minutos. «¿No estás mareada?». «Me siento perfecta». «¿Por qué habría de estar mareada?». «No sé, a veces el champaña afecta más cuando uno no está acostumbrado a beber». «He bebido champaña antes, Roberta». Héctor se acercó y me tocó la frente. «¿No tiene calor?». Su cara se ve un poco enrojecida. «Estoy perfectamente bien». Pero pude ver que estaban empezando a preocuparse. Según sus cálculos, ya debería estar sintiendo los efectos del veneno. Fue entonces cuando Elvira hizo exactamente lo que le había pedido. «Roberta, ese champaña que le diste a tu mamá se veía diferente al nuestro», comentó casualmente. «Era una marca especial». Roberta se tensó inmediatamente. «No, era el mismo champaña de todos». «¿Estás segura?», porque yo noté que la botella era diferente. «Todas las botellas son iguales, Elvira». Pero Héctor cometió el error que yo estaba esperando. «Bueno, técnicamente si usamos una botella diferente para Florencia», dijo, tratando de sonar casual. «Era un champaña más caro, más suave. Pensamos que sería mejor para ella». «¿Más suave?», preguntó Elvira inocentemente. «¿En qué sentido?».
Menos ácido, respondió Roberta rápidamente. A su edad, los productos muy ácidos pueden causar problemas estomacales. Qué considerados, murmuró Elvira, pero yo pude ver que estaba grabando cada palabra. Durante la siguiente hora, continuamos con la farsa de la celebración. Pero yo sabía que había conseguido lo que necesitaba, evidencia de que habían tratado mi bebida de manera diferente y una grabación de sus explicaciones contradictorias. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que encontrar una forma de exponer su crimen sin poner en peligro mi propia vida. Porque una cosa estaba clara, si Roberta y Héctor habían llegado tan lejos como para intentar asesinarme, no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Mi casa, mi dinero, mi muerte. La tensión en el ambiente era palpable. Cada minuto que pasaba sin que yo mostrara síntomas de envenenamiento, Roberta y Héctor se ponían más nerviosos. «Mamá, ¿segura que te sientes bien?», insistió Roberta por quinta vez en media hora. «Te ves un poco extraña». «Me siento perfectamente», respondí, tomando otro sorbo de mi champaña ya seguro. Pero pude ver cómo intercambiaba miradas preocupadas con Héctor. Sus cálculos no estaban funcionando. Según lo que había escuchado en la cocina, ya debería estar inconsciente. «Tal vez debería tomar un poco de agua», sugirió Héctor. «A veces mezclar alcohol con medicamentos puede ser peligroso». «No he tomado ningún medicamento hoy». «¿Estás segura?». No tomó sus pastillas para la presión. La forma en que preguntó me hizo sospechar que sabían exactamente qué medicamentos tomaba y cómo podrían interactuar con lo que fuera que habían puesto en mi copa. «Mis medicamentos están perfectamente controlados. Gracias». Los invitados comenzaron a despedirse alrededor de las 10 de la noche. Uno por uno fueron saliendo, agradeciendo por la hermosa velada, deseándome muchos años más de vida. Si ellos supieran que estaban deseándome algo que mi propia hija quería negarme. «Nosotros nos quedamos a ayudarte a limpiar», anunció Roberta cuando el último invitado se marchó. «No es necesario. Puedo hacerlo mañana». «No, mamá. Es tu cumpleaños. No puedes limpiar el desorden de tu propia fiesta». Cristina también se quedó, acomodándose en mi sillón como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿No tienes que volver a casa?», le pregunté. «Héctor me lleva después. Además, quiero asegurarme de que estés bien antes de irme». Asegurarme de que estuviera bien. O asegurarme de que estuviera muerta. Elvira fue la última en irse, pero antes me abrazó fuertemente. «Cualquier cosa que necesites, llámame», me susurró al oído. «No importa la hora». Entendí el mensaje. Tenía la grabación, y estaba lista para ayudarme cuando fuera necesario. Cuando nos quedamos solos los cuatro, el ambiente cambió completamente. Se acabaron las sonrisas forzadas y las conversaciones alegres. «Bueno, mamá», dijo Roberta, recogiendo platos de la mesa. «¿Cómo te sentiste en tu fiesta?». «Muy bien. Aunque fue extraño». «¿Extraño por qué?». «Porque ustedes nunca habían querido celebrar mi cumpleaños antes». Roberta se detuvo, un plato a medio camino entre la mesa y la cocina. «Eso no es cierto». «Claro que es cierto. En los últimos 10 años, apenas me han llamado el día de mi cumpleaños». «Mamá, no exageres». «No estoy exagerando. Estoy recordando». Héctor se acercó con otra botella de champagne. «Suegra, ¿qué le parece si tomamos una copa más? Para cerrar la noche apropiadamente». Miré la botella. Era diferente a las que habíamos estado usando durante la fiesta. Ya bebí suficiente champagne por una noche. «Vamos, una copita pequeña. Es tradición familiar». «¿Desde cuándo es tradición familiar?». «Desde siempre», intervino Cristina. «En mi familia, la persona homenajeada siempre toma la última copa de la noche». Cristina sacó una copa nueva del armario, una que no habíamos usado durante la fiesta. Héctor comenzó a servirle champagne, pero pude ver que también agregó algo más. Un polvo blanco que se disolvió rápidamente en el líquido. Esta vez no tuvieron cuidado de ocultarlo. Pensaban que yo estaba distraída recogiendo servilletas usadas. «Aquí tiene, suegra, su copa especial de cumpleaños». La copa brillaba bajo la luz de la lámpara. Las burbujas subían normalmente, pero yo sabía que había muerte disuelta en ese champagne. «Gracias.
pero realmente no quiero más alcohol. Mamá, no seas aguafiestas, insistió Roberta. Es solo una copa pequeña. He dicho que no. Pero es tradición, repitió Cristina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Tradición de qué? Tradición de envenenar a las madres inconvenientes. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Los tres se quedaron helados. ¿Qué dijiste?, preguntó Roberta con voz muy baja. Creo que me escucharon perfectamente. Héctor dejó la botella sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Suegra, creo que el champagne la está afectando. Está diciendo cosas muy extrañas. ¿Extrañas? ¿O verdaderas? Mamá, ¿de qué estás hablando? Roberta se acercó a mí con expresión preocupada. ¿Te sientes mal? ¿Estás confundida? Estoy perfectamente lúcida. Y sé exactamente lo que han estado haciendo. Cristina se puso de pie lentamente. Florencia, creo que necesitas descansar. Has tenido una noche muy intensa para tu edad. Mi edad otra vez. ¿Saben qué? Estoy cansada de que me traten como si fuera una anciana senil. Nadie está diciendo que sea senil, dijo Héctor con voz calmada, como si estuviera hablando con una enferma mental. Pero tal vez deberías sentarte. No quiero sentarme. Quiero que me expliquen qué pusieron en mi champagne. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas rápidas, comunicándose sin palabras. ¿En tu champagne?, preguntó finalmente Roberta. Mamá, ¿de qué estás hablando? Del polvo blanco que vi disolver en mi copa. Del veneno que planearon usar para matarme. Eso es ridículo, dijo Héctor, pero su voz temblaba ligeramente. ¿Es ridículo? Entonces, ¿por qué han estado preguntándome cada 5 minutos si me siento bien? ¿Por qué esperaban que me sintiera mareada? Cristina caminó hacia la puerta de entrada. Creo que deberíamos irnos. Florencia claramente está teniendo algún tipo de episodio. ¿Episodio? ¿O estoy diciendo verdades que no quieren escuchar? Mamá, por favor, suplicó Roberta. Estás asustándome. Esto no es normal. Lo que no es normal es que una hija trate de asesinar a su propia madre. Basta, gritó Héctor, perdiendo finalmente la compostura. Ya basta de acusaciones locas. Locas. Tomé la copa que me habían ofrecido y la alcé hacia la luz. Entonces no hay problema si tú bebes esto. Le extendí la copa hacia Héctor. Su cara se puso completamente pálida. Yo no quiero champagne. ¿Por qué no? Es el mismo champagne que querían que yo bebiera. Mamá, por favor, dame esa copa, dijo Roberta, tratando de quitármela de las manos. Pero yo la alejé rápidamente. ¿Por qué tanta urgencia? Si no hay nada malo con el champagne, no hay problema en que esté aquí. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Caminé hacia donde estaba sentada Cristina y, con un movimiento rápido que ninguno de ellos esperaba, vacié el contenido de mi copa directamente en la taza de café que ella había estado bebiendo. ¿Qué hiciste?, gritó Roberta. Mezclé mi champagne con el café de Cristina. Si no había nada malo con mi bebida, no hay problema, ¿verdad? Cristina miró su taza con horror absoluto. Estás completamente loca. ¿Loca? ¿O inteligente? Héctor se acercó rápidamente a su madre. Mamá, no bebas ese café. ¿Por qué no?, pregunté inocentemente. ¿Acaso hay algo peligroso en el champagne que me querían dar? Por supuesto que no, gritó Roberta. Pero no puedes andar mezclando bebidas de otras personas. ¿Por qué no? Era mi champagne. Mi copa de cumpleaños especial. No debería poder compartirla con quien yo quiera. Cristina seguía mirando su taza sin atreverse a tocarla. Creo que mejor me voy a casa. ¿Sin terminar tu café? ¡Qué desperdicio! Florencia, esto es suficiente, dijo Héctor con voz amenazante. Creo que necesita ayuda médica. ¿Ayuda médica? ¿O ayuda legal? ¿Ayuda legal para qué? Para denunciar un intento de asesinato. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, mi propia respiración acelerada.
Finalmente, Roberta habló con una voz que no reconocí. Mamá, creo que deberías ir a un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Para que me declare mentalmente incompetente y puedan quitarme mi casa. Nadie quiere quitarte tu casa. ¿No? Entonces, ¿por qué están tratando de matarme por ella? Nadie está tratando de matarte, gritó Héctor. Estás delirando. ¿Delirando? Entonces no hay problema en que llamemos a la policía para que analice el contenido de esa taza. Cristina se puso de pie tan rápidamente que casi se cae. Nos vamos. Ahora. ¿Tan pronto? No quieren quedarse para el análisis toxicológico. Pero ya estaban caminando hacia la puerta, desesperados por escapar. Mamá, me dijo Roberta antes de salir, mañana vamos a hablar seriamente sobre tu estado mental. Mañana vamos a hablar seriamente sobre tu intento de asesinato. Se fueron sin cerrar la puerta correctamente, huyendo como criminales descubiertos. Me quedé sola en mi apartamento, mirando la taza de café con champaña envenenado. Ahora tenía evidencia física. Tenía grabaciones de audio. Y tenía testigos. La guerra había comenzado oficialmente. Y esta vez, yo tenía todas las armas. Tan pronto como se marcharon, llamé inmediatamente a Elvira. ¿Conseguiste grabarlo todo?, le pregunté sin siquiera saludar. Sí, Florencia. Grabé toda la conversación. No puedo creer lo que acabo de presenciar. Ven rápido, por favor. Y trae a tu hijo Roberto, el que trabaja en el laboratorio médico. ¿Roberto? ¿Para qué? Necesito que analice el contenido de una taza de café. Urgentemente. Media hora después, Elvira llegó con su hijo Roberto, un químico de 35 años que trabajaba en el laboratorio del hospital municipal. Señora Florencia, me dijo Roberto después de que le expliqué la situación, esto es muy serio. Si realmente hay algo tóxico en esa taza, tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Primero necesito estar segura. Necesito evidencia científica que no puedan refutar. Roberto tomó una muestra del café con champaña usando un kit que había traído de su laboratorio. Puedo hacer un análisis preliminar aquí mismo, me explicó, sacando algunos químicos de su maletín. Si hay algo peligroso, lo detectaremos en 15 minutos. Mientras esperábamos los resultados, Elvira me mostró la grabación que había hecho durante la fiesta. Escucha esto, me dijo, reproduciendo el audio en su teléfono. La voz de Héctor sonaba clara. Bueno, técnicamente si usamos una botella diferente para Florencia. Era un champaña más caro, más suave. Y después la voz de Roberta, menos ácido. A su edad, los productos muy ácidos pueden causar problemas estomacales. Eso es evidencia de que trataron tu bebida de manera diferente, murmuró Roberto mientras trabajaba con sus químicos. Pero hay más, agregó Elvira, adelantando la grabación hasta la parte final de la noche. Esta vez se escuchaba mi voz acusándolos directamente, y las reacciones nerviosas de ellos. Sus negativas sonaban falsas y desesperadas. Florencia, dijo Roberto de repente, mirando un tubo de ensayo que había cambiado de color. Tenemos un problema muy grave. ¿Qué encontraste? Hay benzodiazepinas en concentración muy alta en esta muestra. Probablemente diazepam o algo similar. ¿Eso qué significa? Significa que pusieron suficientes tranquilizantes en esa bebida como para noquearte completamente. Con tu edad y peso, esa dosis podría haber causado un paro respiratorio. Elvira se tapó la boca con horror. Dios mío, Florencia. Realmente trataron de matarte. Pero hay algo más, continuó Roberto, mirando otra prueba. También hay rastros de digoxina. ¿Qué es eso? Un medicamento para el corazón. En dosis terapéuticas ayuda con problemas cardíacos, pero en sobredosis causa arritmias fatales. ¿O sea que mezclaron dos drogas diferentes. Los tranquilizantes te habrían dejado inconsciente, y la digoxina te habría provocado un infarto. Habría parecido muerte natural. Me senté en mi sillón, abrumada por la realidad de lo que había estado a punto de suceder. ¿Cuánto tiempo habría tardado en hacer efecto? Con esa concentración, probablemente 30 a 40 minutos para los síntomas iniciales. 1 hora para efectos severos. Exactamente los tiempos que había escuchado mencionar a Héctor en la cocina.
Roberto, necesito que hagas algo más, le dije. Necesito que documentes todo esto oficialmente. Claro. Voy a llevar las muestras al laboratorio del hospital y hacer un análisis completo. Tendremos resultados oficiales mañana por la mañana. Y eso servirá como evidencia legal. Absolutamente. Es evidencia forense válida. Después de que Roberto se fue con las muestras, Elvira y yo nos quedamos hablando hasta muy tarde. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Voy a destruir sus vidas de la misma forma que ellos trataron de destruir la mía. Florencia, ten cuidado. Si son capaces de hacer esto, son capaces de cualquier cosa. Por eso mismo tengo que actuar rápido. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Roberto. Señora Florencia, los resultados oficiales confirman todo. Tengo un reporte toxicológico completo que muestra concentraciones letales de ambas sustancias. ¿Puedes enviarme una copia? Claro. Pero también llamé a mi amigo detective en la policía. Él quiere hablar con usted esta mañana. A las 9 de la mañana, el detective Augusto Márquez estaba sentado en mi sala, revisando toda la evidencia. Señora Pacheco, esto es un caso muy claro de intento de homicidio, me dijo después de escuchar las grabaciones y revisar el reporte toxicológico. Vamos a proceder con las órdenes de arresto inmediatamente. ¿Qué tan sólido es el caso? Muy sólido. Tenemos evidencia física, evidencia de audio, testigos y motivo claro. Su hija y su yerno van a enfrentar cargos muy serios. ¿Cuánto tiempo de prisión podrían recibir? Intento de asesinato en primer grado puede ser de 15 a 30 años, especialmente considerando que la víctima es una persona mayor, lo cual es un agravante. 2 horas después, recibí una llamada de Roberta. Su voz sonaba histérica. Mamá. La policía acaba de arrestar a Héctor en su oficina, frente a todos sus compañeros de trabajo. Ah, ¿sí? ¿Por qué será? Tú sabes perfectamente por qué. Les dijiste esas mentiras locas sobre anoche. No fueron mentiras, Roberta. Fueron hechos comprobables científicamente. Estás destruyendo nuestras vidas por tus delirios de persecución. Estoy salvando mi vida de sus intentos de asesinato. Nadie trató de asesinarte. Estás completamente paranoica. ¿Paranoica? El laboratorio del hospital encontró suficientes drogas en esa taza como para matar a 3 personas. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que sabía exactamente de qué estaba hablando. Mamá, por favor, podemos arreglar esto en familia. Ya no somos familia, Roberta. Las familias no se matan entre sí. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Poner benzodiazepinas y digoxina en mi champaña fue un malentendido. ¿Cómo? ¿Cómo sabes esos nombres? Porque un químico profesional analizó tu malentendido y documentó exactamente qué sustancias usaron. Mamá, escúchame. Si retiras las acusaciones ahora, podemos. ¿Podemos qué? Intentarlo de nuevo en unos meses. Por favor, piensa en tu nieta. Piensa en Sofía. Estoy pensando en Sofía. Estoy pensando en qué tipo de madre tiene, y me da mucho miedo por ella. No puedes hacer esto. Somos tu única familia. Mi única familia trata de asesinarme por dinero. Creo que estoy mejor sin familia. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. 1 hora después, llegaron a arrestar a Roberta. La vi desde mi ventana, saliendo de su casa elegante con las manos esposadas, subiendo a un auto de policía mientras los vecinos miraban desde sus jardines. Su vida perfecta se estaba desmoronando en tiempo real. Su reputación estaba destruida. Su futuro estaba arruinado. Exactamente como habían planeado hacer con mi vida. Pero había algo más que necesitaba hacer. Llamé al abogado del detective Márquez. Señor Duarte, quiero demandar a mi hija y a mi yerno por todos los daños civiles posibles. ¿Qué tipo de daños? Daño emocional, intento de fraude, conspiración para cometer asesinato, todo lo que sea legal. ¿Cuánto busca recuperar? Todo lo que tengan. Su casa, sus autos, sus cuentas bancarias, sus planes de pensión.
Quiero que pierdan absolutamente todo. Eso es factible, considerando la gravedad de los cargos criminales. Perfecto. Y quiero que todo lo que recuperemos vaya a un fondo para mi nieta Sofía, pero que ellos no puedan tocarlo hasta que ella cumpla 25 años. ¿Está segura de que quiere hacer eso? Completamente segura. Sofía es la única inocente en todo esto. Ella merece tener un futuro, aunque sus padres no lo merezcan. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. Habían tratado de matarme por dinero. Ahora iban a perder todo su dinero por haber tratado de matarme. La justicia a veces tiene sentido del humor. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y mediática que nunca imaginé vivir a los 64 años. El caso se volvió noticia nacional. Hija intenta envenenar a madre por herencia de $320,000 fue el titular que apareció en todos los periódicos locales. El detective Márquez me llamó 3 días después del arresto con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Pacheco, la investigación ha revelado cosas mucho peores de las que imaginábamos. ¿Qué encontraron? Revisamos las finanzas de su hija y su yerno. Están endeudados hasta el cuello. Deben más de $200,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales y una segunda hipoteca de su casa. ¿$200,000? ¿En qué gastaron tanto dinero? Inversiones fallidas, un negocio que fracasó y un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Al parecer, llevaban años viviendo una mentira. Eso explicaba la desesperación. No solo querían mi casa por ambición, la necesitaban para no perder todo lo que habían construido. Pero hay algo más grave, continuó el detective. Encontramos evidencia de que ya habían intentado esto antes. ¿Cómo? Su hermana Marta. Hemos estado investigando su muerte. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? El médico que la atendió durante su enfermedad nos contactó después de ver las noticias. Dijo que siempre le pareció extraño que su hermana empeorara tan rápidamente en las últimas semanas. Pero Marta tenía cáncer terminal. Sí, pero según los análisis médicos que revisamos, tenía al menos 6 meses más de vida. Su deterioro final fue anormalmente acelerado. ¿Está sugiriendo qué? Estamos sugiriendo que tal vez su hermana no murió solo de cáncer. Y adivine quién la visitaba frecuentemente durante sus últimas semanas. Roberta. Mi hija había estado visitando a Marta regularmente, llevándole comida, ayudándola con sus medicamentos. ¿Tienen evidencia? Estamos exhumando el cuerpo mañana para hacer análisis toxicológicos. Si encontramos las mismas sustancias que usaron con usted. No pude terminar de escuchar. Tuve que colgar y correr al baño a vomitar. Mi hermana. Mi pobre hermana enferma. La habían asesinado para acelerar mi herencia, para que yo tuviera algo que valiera la pena robar. Todo había sido planeado desde el principio. 2 días después, el detective me confirmó mis peores sospechas. El cuerpo de su hermana tenía altos niveles de digoxina en el hígado. Los mismos componentes que encontramos en su champagne. ¿Eso qué significa legalmente? Significa que ahora enfrentan cargos de homicidio en primer grado por la muerte de Marta, además del intento de homicidio contra usted. ¿Cuántos años de prisión? Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esa misma tarde, mi abogado me trajo más noticias impactantes. Florencia, la investigación financiera reveló algo más. Su hija y su yerno habían contratado un seguro de vida a su nombre hace 6 meses. ¿Un seguro de vida? Sin mi conocimiento. Al parecer falsificaron su firma. El seguro era por $500,000, con Roberta como única beneficiaria. $500,000 más mi casa de $320,000. $820,000 totales. Para ellos, yo valía más muerta que viva. ¿Eso es legal? Absolutamente no. Es fraude de seguros, falsificación de documentos y más evidencia de premeditación para el asesinato. La compañía de seguros va a demandarlos. Ya lo hicieron. Y están cooperando completamente con la investigación criminal. Una semana después del arresto, recibí una visita inesperada. Era Cristina Solís, pero se veía completamente diferente. Tenía ojeras profundas,
Había perdido peso, y su elegancia habitual había desaparecido. Florencia, necesito hablar contigo. ¿Para qué? Para intentar envenenarme otra vez. Por favor, solo 5 minutos. La dejé entrar, pero mantuve mi teléfono listo para llamar a la policía. ¿Qué quieres, Cristina? Quiero contarte la verdad sobre todo. ¿La verdad? Después de intentar matarme. Yo no sabía que iban a hacerte daño de verdad, dijo, empezando a llorar. Pensé que solo querían asustarte, hacerte creer que estabas enferma para que vendieras la casa. ¿Solo asustarme? Con suficientes drogas como para matarme. Héctor me dijo que solo iban a darte algo para marearte un poco, para que parecieras confundida frente a los invitados. Y tú creíste esa mentira. No quería creer que mi hijo fuera capaz de asesinato, pero cuando vi tu reacción esa noche, cuando vaciaste el champán en mi café, entendí que habían planeado algo mucho peor. Cristina se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. Por eso no bebí el café. Tenía miedo de lo que Héctor había puesto realmente en tu copa. Y ahora vienes a pedirme clemencia. Vengo a ofrecerte información que puede ayudarte. ¿Qué información? Sé dónde escondieron las drogas que compraron. Sé quién se las vendió. Y sé que hay más víctimas. Más víctimas. El padre de Héctor, mi ex esposo, murió hace 2 años de un infarto súbito. Pero ahora me doy cuenta de que Héctor heredó todo su dinero inmediatamente después. ¿Crees que también lo envenenaron? Estoy segura. Héctor cuidaba sus medicamentos para el corazón en sus últimos meses. Exactamente igual que como Roberta cuidaba los medicamentos de tu hermana. ¿Por qué me dices esto? Porque necesito que sepas que yo no soy como ellos. Y porque quiero que paguen por todo lo que han hecho. ¿Qué quieres a cambio? Que testifiques que cooperé con la investigación. Que le digas a la fiscalía que yo te ayudé a descubrir la verdad. Le ofrecí un trato. Si me daba toda la información que tenía, y si testificaba contra Héctor y Roberta, yo hablaría con la fiscalía sobre su cooperación. Esa misma tarde, Cristina me llevó al apartamento de Héctor. Con una orden de cateo, la policía encontró un frasco de digoxina escondido detrás de libros legales, y contactos de un vendedor ilegal de medicamentos controlados. También encontraron documentos que mostraban que habían estado investigando mis hábitos durante meses. Sabían exactamente cuándo tomaba mis medicamentos, qué comía, cuando salía de casa. Esto confirma premeditación absoluta, me explicó la fiscal asignada al caso. No fue un crimen pasional. Fue un plan calculado durante meses. Eso cambia sus sentencias. Los hace elegibles para la pena de muerte. Pena de muerte. Las palabras resonaron en mi cabeza durante días. Mi propia hija podía morir por haber tratado de matarme. Era justicia poética, pero también era devastador. Una semana después, recibí otra llamada del detective Márquez. Señora Pacheco, tenemos que exhumar otro cuerpo. ¿De quién? Del padre de Héctor. Y hemos identificado a otras 2 víctimas potenciales. 2 más. Una tía rica de Roberta que murió el año pasado, y un vecino anciano que les había prometido incluirlos en su testamento. Dios mío, ¿cuánta gente han matado? Estamos investigando al menos 5 muertes sospechosas en los últimos 3 años. Todas personas mayores, todas con dinero, todas que murieron después de cambiar sus testamentos para beneficiar a Héctor y Roberta. Habían estado haciendo esto durante años. Al parecer sí. Y usted iba a ser su última víctima antes de mudarse a Miami con todo el dinero robado. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté a pensar en todo lo que había descubierto. Mi hija no era solo una asesina. Era una asesina en serie. Y yo había sido su objetivo final. El dinero que habían acumulado matando ancianos inocentes iba a financiar su nueva vida en otro país. Pero se habían equivocado conmigo. Esta vieja egoísta resultó ser más inteligente de lo que pensaban. Y ahora todos sus crímenes estaban saliendo a la luz. La justicia finalmente había llegado. 6 meses después del juicio, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, la que heredé de Marta, viendo crecer las flores que planté con mis propias manos.
Roberta y Héctor fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 5 homicidios y un intento de asesinato. Cristina recibió 10 años por complicidad, pero saldrá en 5 por su cooperación. La investigación destapó una red de asesinatos que duró 3 años. 5 ancianos muertos, todos con testamentos cambiados en favor de mi hija y mi yerno. El dinero robado ascendía a más de $1.200.000. Abuela Florencia, me grita mi nieta Sofía desde la entrada. ¿Puedo ayudarte con las flores? Sofía ahora vive conmigo. Los servicios sociales determinaron que era lo mejor para ella, considerando que sus padres estarán en prisión de por vida. Por supuesto, mi amor. Ven acá. La niña corre hacia mí con una regadera pequeña que le compré especialmente para ella. A los 6 años, no entiende completamente por qué sus padres ya no están, pero sabe que ahora tiene una abuela que la ama sin condiciones. Las flores van a crecer muy grandes. Me pregunta mientras riega cuidadosamente cada planta. Van a crecer tanto como las cuidemos. Igual que las personas. El dinero recuperado de los crímenes de Roberta y Héctor está en un fideicomiso para Sofía. Cuando cumpla 25 años, heredará casi $2 millones. Dinero manchado de sangre que espero ella pueda usar para hacer algo bueno en el mundo. Mi casa se ha convertido en algo que nunca imaginé, un hogar lleno de vida. Tengo 2 inquilinas universitarias que me ayudan con Sofía y me hacen compañía. Elvira viene a almorzar todos los domingos. Roberto, su hijo el químico, instaló un sistema de seguridad que me da tranquilidad. Abuela, ¿por qué mi mamá ya no viene a visitarnos?, me pregunta Sofía de repente. Es la pregunta que más temo, pero que sé que tengo que responder con honestidad apropiada para su edad. Tu mamá tomó decisiones muy malas, mi amor. Decisiones que lastimaron a muchas personas. Como cuando yo rompo un juguete. Sí, pero mucho más serio. Cuando rompemos algo, podemos arreglarlo o pedir disculpas. Pero tu mamá rompió cosas que no se pueden arreglar. Sofía asiente solemnemente, aunque sé que no comprende la magnitud de lo que sus padres hicieron. Pero tú nunca me vas a dejar, ¿verdad? Nunca, mi cielo. Nunca. La abrazo fuerte, pensando en cómo el amor puede sobrevivir incluso a las traiciones más terribles. 2 semanas después, recibo una carta inesperada. Es de Roberta, desde la prisión. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero por favor, no le cuentes a Sofía la verdad sobre nosotros. Dile que estamos enfermos, o que tuvimos que viajar lejos. Cualquier cosa menos la verdad. Leo la carta varias veces. Incluso después de intentar matarme, Roberta sigue pensando que puede controlar la narrativa de su vida. Le respondo con una sola línea: Sofía conocerá la verdad cuando esté lista para entenderla. Esa decisión es mía, no tuya. Es lo último que le escribo. No hay perdón para quien mata por dinero. 3 meses después, me llega una notificación legal. La compañía de seguros ha terminado de procesar el caso del seguro fraudulento que habían contratado a mi nombre. Me otorgan $500.000 en compensación por daños. $500.000 que debían recibir cuando yo muriera, ahora son míos para disfrutar en vida. Decido usar parte del dinero para algo que siempre quise hacer: estudiar. Me inscribo en clases de literatura en la universidad local. A los 65 años, soy la estudiante mayor del curso, pero también la más entusiasta. ¿Por qué decidió estudiar literatura?, me pregunta mi profesora después de una clase sobre Gabriel García Márquez. Porque durante 60 años viví la historia que otros escribieron para mí. Ahora quiero aprender a escribir mi propia historia. Por las tardes, cuando Sofía hace sus tareas escolares, yo hago las mías universitarias. Estudiamos juntas en la mesa del comedor, ella aprendiendo a leer, yo aprendiendo a analizar lo que leo. Abuela, ¿tú también vas a la escuela?, me pregunta mientras colorea un dibujo de su familia nueva, ella, yo, y un gato que adoptamos del refugio. Sí, mi amor. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Cuando seas más grande vas a ser profesora. Tal vez. O tal vez escritora. O tal vez solo una abuela muy inteligente. Ya eres una abuela muy inteligente. Tiene razón. Soy una abuela inteligente que sobrevivió a un intento de asesinato usando nada más que observación, rapidez mental y la ayuda de amigos leales.
Un año después del juicio, escribo un libro sobre mi experiencia. Lo titulo La copa envenenada, cómo sobreviví al intento de asesinato de mi propia hija. Se convierte en bestseller nacional. Las regalías me dan independencia económica completa y una plataforma para hablar sobre el abuso contra personas mayores. Señora Pacheco, me dice una periodista durante una entrevista televisiva, ¿qué mensaje tiene para otras mujeres de su edad? Que nunca es tarde para defenderse. Que la edad no nos hace vulnerables automáticamente. Y que si alguien trata de aprovecharse de nosotras, tenemos derecho a luchar con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué le diría a su hija si la estuviera viendo? Le diría que eligió el dinero por encima del amor. Y que el dinero se acaba, pero las consecuencias de sus decisiones durarán para siempre. Hoy, 2 años después de aquella noche terrible, estoy sentada en mi jardín viendo a Sofía jugar con nuestro gato mientras el sol se pone detrás de los árboles que planté. Tengo una casa hermosa, dinero suficiente para vivir cómodamente, una nieta que me ama, y la satisfacción de saber que hice justicia no solo para mí, sino para todas las víctimas de Roberta y Héctor. A veces, por las noches, pienso lo cerca que estuve de morir en mi propia fiesta de cumpleaños. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera bebido esa copa envenenada. Pero después recuerdo que no bebí. Recuerdo que sobreviví. Recuerdo que gané. Y sonrío, porque esta vieja egoísta resultó ser más fuerte de lo que todos pensaban. Incluida yo misma.